La mujer que destruyó mi vida me pidió trabajo. Su voz temblaba al otro lado de mi escritorio de caoba, el mismo que compré con el primer gran contrato de la empresa que construí sobre mis propias ruinas. El aire acondicionado zumbaba, pero yo solo sentía el frío de aquel viejo abandono. Lo que decidí en ese momento de silencio cambió su destino y el mío para siempre. Quédate conmigo hasta el final, suscríbete. Dale like y cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo, me da fuerza saber si es desde tu ciudad, el trabajo o el sofá de tu casa. Mi nombre es Soledad Rivera, tengo 68 años y mis manos huelen a azúcar caramelizada y a tierra húmeda. Nací en Cuba, pero Miami me dio un hogar y una oportunidad. Fundé Dulces de Sol en la cocina de mi casa, vendiendo pastelitos de guayaba a los vecinos para poder pagar las cuentas después de que mi vida se rompiera en 1000 pedazos. Hoy, mis dulces llegan a todo el sureste del país. Soy una mujer de rutinas. Cada mañana, a las 6 en punto, el aroma del café cubano recién colado llena mi casa en Coral Gables, una vieja construcción de estilo español que restauré con el sudor de mi frente. Esa mañana de martes era como cualquier otra. El aire de Florida era denso y pegajoso, prometiendo lluvia para la tarde. Caminé por mi jardín, tocando las hojas de mis árboles de mango, sintiendo la tierra bajo mis sandalias. Era mi ritual, mi momento de paz antes de sumergirme en el caos dulce de la fábrica. Era mi manera de recordarme que todo lo que crece necesita raíces fuertes. Mi hijo Héctor, mi director de operaciones, me esperaba a las 8. Él es un buen hombre, pero nunca ha entendido del todo la cicatriz que su padre me dejó en el alma. Para él, es una historia vieja. Para mí, es el cimiento sobre el que construí mi fortaleza. En la fábrica de Doral, el ambiente era el de siempre, el zumbido de las mezcladoras, el calor de los hornos y las risas de mis empleadas, mujeres a las que considero mi familia. Yo no soy la S.R.A. Rivera, aquí, soy Sol. Probé una nueva tanda de flan de coco, ajusté la canela, y me sentí en mi reino. Pero esa mañana, el nombre en un currículum se sintió como una grieta en el piso de mi vida. Laura Méndez. Un nombre que, sin saberlo, estaba a punto de traer el fantasma de mi mayor humillación directamente a mi oficina, al corazón de todo lo que había construido para olvidarla. El Departamento de Recursos Humanos me había dicho que era la candidata final para el puesto de gerente de marketing. Una posición clave. Necesitábamos a alguien con su experiencia para la expansión nacional. El papel decía que era brillante, con una carrera impresionante en Chicago y Nueva York, pero con un vacío laboral en los últimos años. Me pareció extraño, pero no le di más importancia. La vida da muchas vueltas. La mía era la prueba de ello. Le dije a mi asistente que la hiciera pasar a las 11. El resto de la mañana transcurrió con una extraña calma, el silencio antes de la tormenta. Héctor entró en mi oficina para revisar los números de producción. Vio el currículum sobre mi escritorio. Laura Méndez. Suena profesional. Ojalá sea la indicada, mamá. Necesitamos ese empuje. Asentí, pero una sensación helada me recorrió la espalda. Era un presentimiento, una punzada sorda en el pecho, como cuando sabes que el cielo se va a caer, aunque todavía brille el sol. Descarté la idea como una tontería de vieja. Llevaba décadas tomando decisiones difíciles, esta era solo una más. Una contratación. Nada personal. Solo negocios. Pero cuando mi asistente anunció su llegada por el intercomunicador, el aire de mi oficina pareció enrarecerse. La S.R.A. Méndez está aquí. Me levanté y alicé mi vestido, un gesto automático para reafirmar mi autoridad, mi control. Caminé hacia la puerta de cristal, y a través de ella vi una figura sentada en la sala de espera. Era una mujer de unos 60 y tantos años, con el cabello teñido de un rubio que no lograba ocultar las canas y un traje que, aunque elegante, se notaba que había visto días mejores. Su postura era tensa, sus manos aferraban un portafolio de cuero gastado. El corazón se me detuvo un segundo. No podía ser. El tiempo la había tratado con dureza, marcando su rostro con líneas de preocupación que yo no recordaba. Pero los ojos, esos ojos verdes, asustados y a la vez desafiantes, eran los mismos. Eran los ojos de la mujer de la fotografía que encontré junto a la nota de despedida de Arturo. Mi marido. La mujer con la que se había fugado 20 años atrás, dejándome sola con un hijo adolescente y una deuda que casi me ahoga. Era ella. Laura. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caerme. Mi asistente me miró, preocupada. S.R.A. Rivera. ¿Se encuentra bien? Solo pude asentir, tragando saliva para deshacer el nudo que se me había formado en la garganta. Aún no sabía que aquella simple entrevista se convertiría en el juicio final de una historia que yo creía enterrada. Le hice un gesto para que entrara.
Laura Méndez se levantó y caminó hacia mí con una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos. No me reconoció. Para ella, yo era solo Soledad Rivera, la dueña de una exitosa empresa de dulces. Una potencial jefa. Me extendió la mano y su tacto fue frío, casi tembloroso. Es un gran honor, Sra. Rivera. He seguido el crecimiento de Dulces de Sol durante años. Es una historia inspiradora. La ironía de sus palabras me quemó por dentro. Inspiradora. Si supiera que ella fue la inspiración de mis noches más oscuras. La invité a sentarse en la silla frente a mi escritorio. El mismo escritorio de caoba que compré cuando finalmente salí de deudas, el símbolo de mi victoria. Y ahora, ella estaba sentada ahí, pidiendo una oportunidad en el imperio que yo había levantado de las cenizas de la vida que ella me ayudó a quemar. El silencio se prolongó por unos segundos que parecieron una eternidad. Yo sostenía su currículum, pero las letras bailaban frente a mis ojos. Solo podía ver su rostro, más viejo, más cansado, pero inconfundiblemente el de ella. Comenzó a hablar, a defender sus cualificaciones con una voz profesional, aunque un poco quebrada por los nervios. Hablaba de estrategias de mercado, de campañas de branding, de su experiencia en grandes corporaciones. Cada palabra era una puñalada. ¿Dónde estaba Arturo? ¿Qué había pasado para que la mujer por la que mi marido lo había dejado todo estuviera ahora aquí, desesperada por un trabajo? La pregunta me taladraba la mente, distrayéndome de su discurso ensayado. Mi mente se desconectó de sus palabras y viajó 20 años atrás. Recordé el olor a lluvia de aquella tarde en que llegué a casa y encontré el armario de Arturo vacío. Recordé el papel doblado sobre la almohada, su caligrafía elegante diciendo que necesitaba vivir de verdad y que había encontrado a alguien que lo entendía. No mencionaba su nombre, pero la foto que se le cayó del libro que estaba leyendo lo decía todo. Él y ella, sonriendo en una playa, abrazados. Una vida que me habían robado. Y ahora, esa misma mujer me hablaba de construir un futuro sólido para mi empresa. La rabia subió por mi garganta como un ácido. Quería gritarle. Quería preguntarle si recordaba a la familia que destruyó, si alguna vez sintió una pizca de remordimiento. Quería humillarla como ella me humilló a mí, echándola de mi oficina a patadas. Quería saborear la venganza, ver el reconocimiento y el pánico en sus ojos cuando finalmente se diera cuenta de quién era yo. Pero me quedé en silencio. La observé. Vi el ligero temblor en su labio inferior. Vi el desgaste en las comisuras de sus ojos. No vi a la amante triunfante de la fotografía, sino a una mujer derrotada por la vida, luchando por una última oportunidad. El poder estaba en mis manos. Podía aplastarla con una sola frase, ¿te acuerdas de mí? Podía disfrutar de ver cómo su mundo se desmoronaba frente a mí, de la misma manera que el mío se desmoronó por su culpa. Ella terminó su presentación y me miró, esperando una pregunta, una reacción. ¿Y bien, Sra. Rivera? ¿Qué le parece mi propuesta? Su voz me trajo de vuelta al presente. La miré fijamente, dejando que el silencio pesara en la habitación. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido. Ella se removió en la silla, incómoda. El poder era dulce, pero también amargo. Sabía que lo que dijera a continuación no solo definiría su futuro, sino también la clase de mujer en la que yo me había convertido. Por un momento, me sentí exactamente como hace 20 años, atrapada, con una decisión imposible frente a mí. La soledad de antes, la mujer rota, habría gritado, habría buscado venganza. Pero la mujer que era ahora, la que había construido Dulces de Sol, con sus propias manos, ¿qué haría? El silencio en mi oficina era tan denso como la masa de mis pastelitos antes de entrar al horno. Ella me miraba con una mezcla de esperanza y miedo. La mirada de alguien que depende de la piedad de un extraño. Y yo era todo menos una extraña en su historia. El currículum en mi mano se sentía pesado, como si contuviera el peso de 2 décadas de dolor, resentimiento y preguntas sin respuesta. ¿Contratarla sería una locura, una forma de masoquismo? ¿O sería el acto definitivo de poder, una manera de demostrarme a mí misma que su existencia ya no tenía ningún control sobre mí? La lucha dentro de mí era silenciosa, pero ensordecedora. Cada fibra de mi ser gritaba por justicia, pero una parte más profunda, más calmada, me preguntaba qué significaba realmente la justicia. ¿Era verla sufrir como yo sufrí? ¿O era reescribir el final de nuestra historia en mis propios términos? Ella seguía esperando, ajena a la guerra que se libraba dentro de la mujer que tenía el poder de salvarla o destruirla. Me incliné hacia adelante. Punté mis manos sobre el escritorio y la miré directamente a los ojos. El miedo en su rostro se intensificó. Podía sentir su pulso acelerado desde mi lado de la mesa. La soledad herida quería verla suplicar. La soledad empresaria veía un currículum con potencial. Pero la soledad mujer, la que había sobrevivido, la que se había reconstruido,
veía algo más, una oportunidad. Una oportunidad peligrosa. La lluvia comenzó a golpear contra los ventanales de mi oficina. Un redoble suave que parecía marcar el paso del tiempo. Laura tragó saliva, su manzana de Adán moviéndose visiblemente. Aún no me reconocía. Para ella, yo era el obstáculo final entre su desesperación y un salario. Para mí, ella era el fantasma de mi pasado, pidiendo permiso para entrar en mi presente. La decisión se sentía como un abismo. Un paso en falso y podría caer en el mismo pozo de dolor del que tanto me costó salir. Un paso acertado y podría, quizás, cerrar la herida para siempre. Respiré hondo, el aire frío llenando mis pulmones. El olor a ozono de la lluvia que empezaba se mezclaba con el aroma a azúcar que siempre impregnaba mi ropa. Ella carraspeó, a punto de romper el silencio. S.R.A. Rivera, si hay algo más que necesite saber. La interrumpí levantando una mano, un gesto sutil pero cargado de autoridad. Quería que sintiera el peso de mi decisión, que entendiera que su destino estaba, en ese preciso instante, completamente en mis manos. Quería que supiera lo que era sentirse impotente. Ella bajó la mirada a sus manos, derrotada. Y en ese gesto, vi un reflejo de mí misma, de la mujer que lloró durante meses en una casa vacía. La compasión y la rabia luchaban dentro de mí como dos animales salvajes. Me sentía en una encrucijada, no solo de mi negocio, sino de mi propia vida. Finalmente, abrí la boca para hablar, pero las palabras se atoraron. ¿Qué se le dice a la persona que te rompió la vida y ni siquiera lo sabe? ¿Cómo empiezas esa conversación? Me sentía completamente encurralada, no por ella, sino por mi propio pasado, que había vuelto para sentarse frente a mí con un currículum en la mano, sonriendo nerviosamente. El silencio se hizo tan pesado que pensé que nos aplastaría a las dos. Yo, la reina de mi imperio de azúcar, me sentía como una niña asustada. La decisión que debía tomar no era sobre marketing o expansión, era sobre perdón, venganza y poder. Y no tenía ni la menor idea de cuál era el camino correcto. La lluvia afuera arreciaba, como si el cielo estuviera llorando por mí. Mi primer impulso fue puramente animal. Quise ponerme de pie, señalar la puerta y gritarle que se largara. Quería ver su rostro transformarse, el reconocimiento tardío, el pánico. Quería que supiera que el universo, en su cruel ironía, la había traído a arrodillarse ante el altar de la mujer que ella había intentado destruir. La voz de mi yo de hace 20 años, la soledad abandonada y humillada, me susurraba al oído que esta era mi oportunidad, el momento de la retribución divina que tanto había esperado en mis noches de insomnio. El poder de aniquilarla con una sola frase era embriagador, un veneno dulce que me recorría las venas. Pero algo me detuvo. Quizás fue el tic nervioso en su párpado izquierdo o la forma en que su mano, adornada con un anillo de plata barato en lugar de los diamantes que Arturo solía regalar, se aferraba a su portafolio como si fuera un salvavidas. Esta no era la mujer radiante de la fotografía, la amante victoriosa que se había llevado mi vida. Esta era una mujer acorralada, con el miedo impregnado en los pliegues de su blusa. Ver su vulnerabilidad no me trajo satisfacción, sino una extraña y fría curiosidad. La rabia comenzó a ceder, reemplazada por una pregunta helada: ¿qué te pasó, Laura? La lluvia afuera se convirtió en un aguacero torrencial, aislando mi oficina del resto del mundo. El sonido constante de las gotas contra el cristal era como un metrónomo marcando el ritmo de mis pensamientos. Miré su currículum de nuevo, deteniéndome en el vacío de casi 5 años. Consultoría independiente, decía. Una frase elegante para el desempleo y la desesperación. ¿Dónde estaba Arturo? El hombre que juró que no podía vivir sin ella, el que abandonó a su propio hijo por una vida de verdad. Él no la dejaría llegar a este punto. A menos que ya no estuviera en su vida. Esa posibilidad se abrió en mi mente como una flor venenosa. La idea de que Arturo la hubiera abandonado a ella también, de la misma manera que me abandonó a mí, me produjo un escalofrío que no era de placer, sino de una profunda y amarga comprensión. De repente, la venganza me pareció un plato insípido, un acto infantil. Había algo más grande en juego. Había respuestas. Respuestas que yo merecía, respuestas que había dejado de buscar hacía mucho tiempo porque el dolor era demasiado grande. Y ahora, la fuente de todas esas respuestas estaba sentada frente a mí, pidiéndome trabajo. Rompí el silencio. Mi voz salió más firme y controlada de lo que me sentía por dentro. Su experiencia es notable, S.R.A. Méndez. Pero veo un lapso aquí. Los últimos años parecen ligeros. Hice la pregunta con un tono puramente profesional, como si fuera una simple formalidad de recursos humanos. Pero para mí, era la primera piedra que lanzaba al pozo oscuro de su pasado, esperando escuchar el eco. Observé cada microexpresión en su rostro, cada parpadeo, buscando una grieta en su fachada. Laura pareció aliviada de que finalmente le hablara,
aunque la pregunta la puso visiblemente tensa. Se enderezó en la silla, forzando una sonrisa profesional que no le llegaba a los ojos. Fueron años complicados. Asuntos familiares que requirieron toda mi atención. Un periodo de reestructuración personal. Su respuesta era un muro de clichés corporativos, diseñado para no revelar nada. Pero sus ojos, por una fracción de segundo, se llenaron de una tristeza tan profunda que casi me hizo retroceder. Vi el fantasma de un dolor que yo conocía demasiado bien. En ese instante, una idea peligrosa, casi perversa, comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si la contrataba? La soledad de antes se habría reído de la locura de esa idea. Meter al enemigo en casa, darle acceso a todo lo que había construido. Era un riesgo monumental. Podría sabotearme, podría intentar herirme de nuevo. Pero la soledad de ahora, la mujer que había sobrevivido al infierno y había construido un paraíso de azúcar sobre las cenizas, vio la situación desde otra perspectiva. No era meter al enemigo en casa. Era ponerlo en una jaula de oro bajo mi completa supervisión. El poder que sentiría no vendría de un grito de un minuto, sino de un control silencioso y diario. Podría observarla, estudiarla, entender que la había llevado a mi puerta. Podría, con el tiempo, hacer que me contara su historia, sin que ella supiera a quién se la estaba contando. La idea era tan fría y calculada que me asustó a mí misma. Era una forma de venganza mucho más sofisticada. No se trataba de destruirla, sino de poseer su verdad, de arrebatarle el último pedazo de la historia que me había sido negado. Imaginé los escenarios. Ella trabajando en las campañas de marketing para mis pastelitos de guayaba, los mismos que empecé a vender para pagar las deudas que su aventura había dejado. Ella presentándome informes de crecimiento, sin saber que cada dólar de ganancia era un ladrillo más en el imperio que construí para demostrar que podía vivir, y vivir mejor, sin el hombre que ella me robó. La ironía era tan perfecta, tan poética, que se sentía como un guión escrito por el destino. Mi hijo Héctor entraría en mi oficina y la vería, la nueva y brillante gerente de marketing. No la reconocería, era demasiado joven cuando todo pasó. Él solo vería a una profesional competente. Y yo guardaría mi secreto, un pequeño y oscuro diamante en el fondo de mi corazón. Sería mi juego, mis reglas. Un tablero de ajedrez donde yo era la reina y ella, sin saberlo, un simple peón en mi estrategia final para cerrar el capítulo más doloroso de mi vida. La resistencia inicial, el grito visceral por una justicia rápida y ruidosa, se disolvió. Se transformó en una calma helada, una determinación afilada como un cuchillo. Esto ya no era sobre el pasado, sobre la mujer herida que fui. Era sobre el futuro, sobre la mujer poderosa en la que me había convertido. Una mujer que no necesitaba gritar para ganar. Una mujer que podía ganar en silencio, con una sonrisa amable y un contrato de trabajo. Miré a Laura, que esperaba mi veredicto con la respiración contenida. La vi no como mi rival, sino como una herramienta. Una llave para abrir la última puerta cerrada de mi pasado. La decisión estaba tomada. No era una decisión impulsiva, nacida de la rabia o del perdón. Era una decisión estratégica. La decisión de un CEO que sabe cómo convertir una debilidad en una fortaleza, una amenaza en una oportunidad. Los asuntos familiares pueden ser demandantes, lo entiendo perfectamente, dije, mi tono suavizándose deliberadamente, tejiendo la primera red de mi trampa. Todos tenemos capítulos en nuestras vidas que preferiríamos no incluir en un currículum. Le ofrecí una pequeña sonrisa, un gesto de falsa empatía que la hizo relajarse visiblemente. Pude ver cómo la esperanza volvía a sus ojos. Ella creía que había encontrado a una jefa comprensiva. No tenía idea de que había encontrado a su jueza. Ella asintió con gratitud, una pequeña lágrima brillando en la comisura de su ojo. Gracias, Sra. Rivera. No sabe cuánto significa para mí escuchar eso. Oh, sí que lo sabía. Sabía exactamente lo que significaba. Significaba que estaba cayendo, paso a paso, en el nuevo mundo que yo estaba creando para nosotras dos. Un mundo donde yo tenía todo el control. Me recliné en mi silla, el cuero crujiendo suavemente. El aroma del café que mi asistente había traído antes flotaba en el aire, mezclado con el olor a tierra mojada de la tormenta. Me sentí completamente dueña de la situación, de mi oficina, de mi vida y, ahora, de la suya. El miedo y la conmoción que había sentido al verla se habían evaporado, dejando en su lugar una claridad de propósito que me helaba la sangre. Dígame, Sra. Méndez, continué, manteniendo el contacto visual. ¿Qué la trae de vuelta a Miami después de tanto tiempo? Chicago y Nueva York son mercados mucho más grandes. Quería saber si había vuelto por algo o si simplemente estaba huyendo. Cada pieza de información era crucial. Quería el mapa completo de su vida antes de hacer mi movimiento final. Ella dudó por un momento, como si buscara la respuesta correcta.
Miami siempre se sintió como un hogar que nunca tuve, dijo finalmente, con una melancólica voz baja. Necesitaba un nuevo comienzo. Un lugar con sol. La banalidad de su respuesta era casi insultante. Un nuevo comienzo. Ella buscaba un nuevo comienzo en la única ciudad que sabía que era mi hogar, mi territorio. Era una audacia que rozaba la estupidez. O tal vez no era audacia. Tal vez era pura y llana desesperación. La clase de desesperación que te hace olvidar el pasado, que te ciega a las consecuencias. La misma desesperación que yo sentí cuando tuve que vender las joyas de mi madre para comprar harina y guayaba. Y por un instante, un peligroso instante, sentí una punzada de compasión por ella. Éramos dos mujeres que, por diferentes caminos, habíamos terminado luchando solas. Pero aparté ese pensamiento de inmediato. La compasión era un lujo que no podía permitirme. No ahora. Había un objetivo, un plan. Y ese plan requería una mente clara y un corazón blindado. Yo había aprendido mi lección de la manera más dura. En los negocios y en la vida, la sentimentalidad es una debilidad que tus enemigos siempre explotarán. Y aunque ella no supiera que éramos enemigas, yo sí lo sabía. Me levanté, un gesto que indicaba que la entrevista estaba llegando a su fin. Caminé hacia la ventana y observé la lluvia golpear el exuberante verdor de los jardines de Doral. La ciudad se veía limpia, lavada. Sentí como si mi alma también se estuviera limpiando de la vieja ira, preparándose para algo nuevo. Algo mucho más complejo y satisfactorio que un simple acto de venganza. Laura se levantó también, interpretando mi movimiento como una señal de despido. Pude ver la decepción en su rostro. Probablemente pensó que había fallado, que mis preguntas habían revelado alguna debilidad. Gracias por su tiempo, Sra. Rivera, dijo, su voz apenas un susurro. Se preparó para irse, para volver a su vida de incertidumbre y currículums enviados al vacío. Me di la vuelta lentamente para enfrentarla. Dejé que el silencio se extendiera un poco más, saboreando el momento. Ella estaba a mi merced, completamente inconsciente del drama que se desarrollaba. Para ella, esto era solo otro no en una larga lista de rechazos. Para mí, era el comienzo del acto final de una tragedia que había durado 20 años. No tan rápido, Laura, dije, usando su primer nombre por primera vez, un cambio sutil pero calculado para crear una falsa intimidad. Ella se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, y me miró con una mezcla de sorpresa y confusión. Mi corazón latía con fuerza, no por nervios, sino por la adrenalina de la decisión que estaba a punto de ejecutar. Hablé con mi equipo de recursos humanos esta mañana, mentí con una facilidad que me sorprendió. Ya habíamos tomado una decisión antes de que usted entrara. Esta entrevista era solo una formalidad para mí. Observé cómo su rostro se contraía, preparándose para el golpe final. Le estaba dando un último sorbo de desesperación antes de ofrecerle el cáliz. Extendí mi mano. Bienvenida a Dulces de Sol, Sra. Méndez. El puesto es suyo. Empieza el lunes. Las palabras salieron de mi boca con una frialdad quirúrgica. No había calidez en mi tono, solo una declaración de hechos. El llamado al cambio no había sido un susurro, sino un rugido, y yo lo había aceptado con los ojos bien abiertos, consciente del peligroso camino que acababa de elegir. La conmoción en el rostro de Laura fue total. Pasó del pánico a la incredulidad y luego a un alivio tan abrumador que sus rodillas parecieron doblarse. Se acercó y tomó mi mano con ambas suyas, que ahora estaban cálidas y húmedas por las lágrimas que llenaban sus ojos. Gracias. Dios mío, gracias, Sra. Rivera. Le juro que no la decepcionaré. Y mientras ella me agradecía, salvadora de su vida, yo solo podía pensar una cosa: el juego, por fin, había comenzado. El primer lunes de Laura en Dulces de Sol, sentí como si hubiera invitado a un fantasma a sentarse a mi mesa. Cada vez que pasaba por su oficina, con sus paredes de cristal, la veía trabajando con una intensidad febril, como si temiera que el puesto pudiera desvanecerse en cualquier momento. Su primer error fue pequeño, casi insignificante. En una propuesta de campaña para nuestros flanes, usó la palabra tradicional en lugar de auténtico. La corregí con una frialdad que sorprendió a mi propio hijo, Héctor, que estaba en la reunión. La tradición puede ser vieja y polvorienta, Sra. Méndez. Nuestra receta es auténtica, está viva. Vi el pánico en sus ojos, el miedo a un primer tropiezo. Y en ese momento, me di cuenta de que mi plan requería un control sobre mí misma que nunca antes había necesitado. Para sobrevivir a esos primeros días, tuve que crear nuevos hábitos, una armadura emocional. Empecé a llegar a la fábrica una hora antes, no para trabajar, sino para sentarme en mi oficina en silencio, con una taza de café cubano, y prepararme mentalmente para verla. Me repetía a mí misma que yo era Soledad Rivera, la dueña de todo aquello, y que ella era solo una empleada.
Forjé una disciplina de acero para separar a la jefa de la mujer herida. En las reuniones, me enfocaba únicamente en los números, en las estrategias, en los resultados. Prohibí a mi mente vagar hacia el pasado, un ejercicio tan agotador como mezclar a mano la masa para 1000 pastelitos. Mi mayor conflicto, sin embargo, era interno. Una noche, mientras conducía a casa, sonó en la radio una vieja canción de Julio Iglesias, una de las favoritas de Arturo. El volante se sintió frío bajo mis manos y de repente estaba de vuelta en mi antigua sala, con el eco de su risa y la promesa de un amor eterno. La rabia y el dolor volvieron con una fuerza tan brutal que tuve que detenerme en el arcén de la carretera, luchando por respirar. El miedo a fracasar, a que este juego perverso me rompiera de nuevo, era una bestia que acechaba en las sombras de mi mente, esperando el menor descuido para devorarme. Los conflictos externos no tardaron en aparecer, principalmente a través de Héctor. Él veía el talento de Laura, su dedicación. Una tarde, entró en mi oficina y cerró la puerta. Mamá, estás siendo demasiado dura con ella. Laura es la mejor gerente de marketing que hemos tenido. Sus ideas son brillantes, pero parece que camina sobre cáscaras de huevo a tu alrededor. Sus palabras, aunque bien intencionadas, se sintieron como una traición. Él no podía entender que mi dureza era mi escudo. Defender mis acciones sin revelar mis secretos se convirtió en un baile delicado y agotador. Poco a poco, sin embargo, empecé a notar un cambio. Mi control se hizo más fuerte, mi observación más aguda. Comencé a ver a Laura no como el monstruo de mis recuerdos, sino como la mujer que era ahora. Vi cómo almorzaba sola en su escritorio, como su ropa, aunque siempre profesional, rara vez era nueva. Noté el cansancio en sus ojos que ni el maquillaje podía ocultar. Cada pequeño detalle era una pieza de un rompecabezas que yo estaba armando pacientemente. Mi plan avanzaba, no con grandes confrontaciones, sino con la lenta erosión de su fachada a través de la rutina diaria. La confianza en mi propio poder comenzó a asentarse. Ya no sentía el impulso de gritarle o despedirla. En cambio, sentía una curiosidad fría y dominante. Empecé a orquestar pequeñas conversaciones casuales. Un viernes por la tarde, mientras revisábamos unas proyecciones, le ofrecí un café. ¿Ha sido difícil adaptarse de nuevo a Miami?, pregunté, con un tono falsamente maternal. Quería que bajara la guardia, que me viera como una confidente, no solo como su jefa. Era un juego peligroso, pero sentía que por primera vez en 20 años, yo tenía todas las cartas. Ella se sorprendió por mi gesto, pero aceptó el café con gratitud. Más de lo que esperaba, confesó, su voz un poco más suave de lo habitual. Cuando dejas una ciudad por tanto tiempo, esperas que te recuerde. Pero la ciudad sigue adelante, y tú te conviertes en una extraña. Había una melancolía en su tono que me resultó familiar. Hablaba de la ciudad, pero yo sabía que hablaba de su vida. No presioné más. Había plantado una semilla de confianza y ahora solo tenía que esperar a que germinara. El punto de inflexión llegó durante el lanzamiento de una nueva línea de dulces de coco. Laura había trabajado día y noche en la campaña. Fue un éxito rotundo. Las ventas se dispararon. En la reunión para celebrar los resultados, todos la aplaudieron. Héctor la abrazó, felicitándola. Yo me quedé de pie, observando. Cuando nuestros ojos se encontraron a través de la sala, ella me ofreció una sonrisa tímida, buscando mi aprobación. En lugar de sentir la amargura de su éxito, sentí una oleada de poder. Su triunfo era mi triunfo, porque su trabajo fortalecía mi imperio. Esa noche, me di cuenta de que la dinámica había cambiado fundamentalmente. Ella ya no era solo la mujer que me había robado la vida, era un activo para mi empresa. Un activo que yo controlaba por completo. Esta realización fue liberadora. El odio puro y visceral que había sentido durante años comenzó a transformarse en algo más complejo, una mezcla de desprecio, lástima y un dominio absoluto. Yo no solo le pagaba el sueldo, yo era la dueña de su estabilidad, de su esperanza de un nuevo comienzo. Comencé a darle más responsabilidades, a ponerla a prueba. Quería ver hasta dónde podía llegar, tanto profesionalmente como personalmente. Le pedí que liderara el proyecto de expansión nacional, un trabajo que la obligaría a pasar más tiempo conmigo, a presentarme informes detallados, a depender aún más de mi criterio. Cada reunión era un interrogatorio disfrazado, cada pregunta sobre proyecciones de mercado tenía un doble sentido que solo yo entendía. Ella creía que estaba construyendo su carrera, pero en realidad, estaba construyendo el escenario para mi acto final. Un día, mientras discutíamos el presupuesto para un viaje de negocios a Atlanta, mencionó de pasada lo caro que era vivir sola. Mi último socio, digamos que no era bueno con las finanzas, dijo con una risa amarga, sin mirarme a los ojos. El nombre de Arturo flotó en el aire entre nosotras, invisible y pesado como la humedad de Miami antes de una tormenta. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi expresión neutral.
Los hombres pueden ser una mala inversión, respondí secamente. Ella asintió, y por un instante, compartimos un momento de extraña y retorcida solidaridad femenina. Ese comentario fue la primera grieta real en su armadura. Me confirmó que Arturo la había dejado en una mala situación financiera. La imagen del hombre exitoso y generoso que se había fugado por amor se desmoronó un poco más. ¿La había abandonado? ¿O había algo más oscuro en esa historia? Las preguntas me mantenían despierta por la noche, pero ya no con la angustia de una víctima, sino con la anticipación de una estratega a punto de dar jaque mate. Mi relación con Héctor también comenzó a sanar. Al ver que trataba a Laura con un profesionalismo firme pero justo, dejó de cuestionar mis motivos. Pensaba que simplemente había aceptado su talento. Sabía que verías lo valiosa que es, mamá, me dijo un día, con orgullo. Asentí, dejando que creyera su propia versión de la historia. El secreto me aislaba, pero también me daba una fuerza que nadie a mi alrededor podía comprender. Los meses pasaron. Laura se convirtió en una pieza indispensable de Dulces de Sol. Su confianza creció. Empezó a sonreír más, a participar en las conversaciones durante el almuerzo. A veces, casi olvidaba quién era ella. Casi. Pero siempre había un recordatorio, un gesto, una inflexión en su voz que me recordaba a la mujer de la fotografía. Y entonces, la frialdad volvía, recordándome el propósito de mi juego. La transformación no era solo de ella, sino mía. El dolor que había cargado como una cruz durante 2 décadas se estaba volviendo más ligero. No porque le estuviera perdonando, sino porque estaba redefiniendo mi relación con el pasado. Ya no era algo que me había sucedido a mí, era una historia que yo ahora estaba controlando activamente, dirigiendo su final. El poder ya no residía en la confrontación, sino en el conocimiento silencioso de que yo sabía la verdad. Un martes por la tarde, exactamente 6 meses después de que empezara a trabajar, Laura entró en mi oficina para revisar el plan de marketing del próximo trimestre. La lluvia golpeaba la ventana, igual que el día de su entrevista. Parecía relajada, segura de sí misma. Había recuperado parte del brillo que la vida le había robado. Mientras señalaba un gráfico en su tableta, su manga se subió ligeramente, revelando una delgada cicatriz blanca en su muñeca. Una cicatriz que yo no había notado antes. Mis ojos se fijaron en ella. Fue solo un segundo, pero en ese instante, una nueva capa de la historia se reveló. No era una cicatriz de un accidente. Era deliberada. La mujer que yo había imaginado como una depredadora triunfante, la villana de mi vida, también había conocido la desesperación. Una desesperación tan profunda que la había llevado al borde del abismo. La revelación no me provocó compasión, sino un escalofrío. Ella notó mi mirada y rápidamente se bajó la manga, con un rubor de vergüenza en sus mejillas. No dijo nada, y yo tampoco. Continuamos con la reunión como si nada hubiera pasado, pero el aire en la habitación había cambiado. La imagen que tenía de ella, la que había alimentado mi rabia durante 20 años, se fracturó. La historia era mucho más complicada y oscura de lo que jamás había imaginado. Esa tarde, me quedé en mi oficina mucho después de que todos se fueran. Observé la lluvia limpiar las calles de Doral. La cicatriz en su muñeca era una pregunta que no me había atrevido a hacer. ¿Qué te hizo Arturo? La pregunta ya no era sobre mí, sobre mi dolor. Era sobre ella. Por primera vez, quería saber su historia no para mi propia validación, sino para entender la magnitud completa de la destrucción que un solo hombre había dejado a su paso. Me di cuenta de que ya no era la misma mujer que había contratado a Laura por un retorcido sentido de la venganza. El deseo de verla humillada se había desvanecido, reemplazado por una necesidad casi clínica de conocer la verdad completa. El poder que había buscado ya no era el de aplastarla, sino el de saber. Saberlo todo. Y entendí que para obtener esa respuesta final, tendría que arriesgarme a dar el siguiente paso en mi juego. La jornada de transformación había sido silenciosa, interna. Había comenzado como un plan de venganza, pero se había convertido en un viaje hacia mi propia liberación. Al controlar su presente, me había liberado de la tiranía de mi pasado. La soledad que se sentaba en la oscuridad de su oficina esa noche lluviosa ya no era una víctima. Era una mujer que había sobrevivido, reconstruido y que ahora estaba a punto de reclamar la última pieza de su historia. El miedo a fracasar se había ido. Los viejos pensamientos de dolor, aunque todavía presentes, ya no tenían el poder de ahogarme. Me había forjado en el fuego de mi propia estrategia, y había salido más fuerte, más fría, más clara. Miré el teléfono sobre mi escritorio. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que crear la oportunidad para que ella, finalmente, me contara todo sobre Arturo. La confianza que sentía era absoluta. Ya no era un juego de emociones, sino de intelecto. Laura Méndez ya no era el fantasma de mi pasado, sino la llave de mi futuro, un futuro libre de preguntas sin respuesta. Y yo, Soledad Rivera,
estaba lista para girar esa llave, sin importar lo que encontrara al otro lado de la puerta. El final de este acto no fue una explosión, sino un silencioso cambio de placas tectónicas dentro de mi alma. Me di cuenta de que la verdadera victoria no sería verla caer, sino permanecer de pie, firme, después de escuchar toda la verdad. Y yo estaba más firme que nunca. El imperio que construía a mi alrededor ya no era solo de azúcar y harina, era una fortaleza inexpugnable. Me levanté y apagué la luz de mi oficina. Mientras caminaba por la fábrica oscura y silenciosa, el dulce aroma de los pasteles del día flotaba en el aire. Era el olor de mi supervivencia, de mi éxito. Y por primera vez en 20 años, sentí que la historia de Arturo y Laura ya no me pertenecía. Yo estaba a punto de convertirla en un simple epílogo del libro de mi vida, un capítulo que yo, y solo yo, tendría el poder de escribir y cerrar para siempre. La oportunidad perfecta llegó bajo el cielo gris de Atlanta. Habíamos viajado para cerrar un trato con una importante cadena de supermercados, el primer gran paso de nuestra expansión nacional. Después de una reunión exitosa, invité a Laura a cenar en un restaurante tranquilo, con vistas a la ciudad iluminada. El ambiente era de celebración, pero para mí era el escenario de un juicio que había tardado 20 años en llegar. Quería un terreno neutral, lejos de mi oficina, lejos del trono desde donde yo dictaba las reglas. Quería que fuéramos, por una noche, solo dos mujeres al final de un largo día de trabajo. Comencé elogiando su trabajo, su estrategia impecable que nos había abierto las puertas de un nuevo mercado. Hablé de su resiliencia, de cómo había reconstruido su carrera. Mis palabras eran sinceras, pero cada una era también una pieza que movía en el tablero, acercándola al centro. Vi cómo se relajaba, cómo aceptaba el cumplido con una gratitud genuina, sin sospechar la emboscada que se escondía detrás de mi amabilidad. Se sentía segura, apreciada, y esa era la vulnerabilidad que yo necesitaba para dar el golpe final y definitivo a nuestro pasado compartido. Llené su copa de vino, un gesto de poder silencioso. «Sabes, Laura», dije, mi voz suave pero firme, «a veces pienso en lo curiosa que es la vida. Las vueltas que da. Las dos hemos tenido que empezar de cero más de una vez, ¿no crees?». La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras, cargada de un peso que solo yo comprendía. Ella asintió lentamente, su mirada perdida por un momento en las luces de la ciudad. Era la apertura que había estado esperando, la puerta entreabierta a la habitación oscura de su historia. Mi último socio, comenzó con una voz teñida de amargura, me enseñó que la confianza es un lujo muy caro. Habló en términos vagos, como lo había hecho antes. Pero esta vez no la dejé escapar. Me incliné sobre la mesa, mi mirada fija en la suya, y dejé caer la bomba que había guardado durante 6 meses. «Háblame de Arturo», dije, pronunciando su nombre por primera vez. El sonido de ese nombre en mis labios fue como el chasquido de una cerradura, y vi cómo el color desaparecía de su rostro. El reconocimiento fue un amanecer lento y terrible en sus ojos. Pasó de la confusión al pánico, y finalmente al horror absoluto. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus ojos me recorrieron el rostro, buscando desesperadamente una negación, pero solo encontraron la confirmación de su peor pesadilla. «Soledad», susurró, y su apellido quedó atrapado en su garganta. «¿Soledad Rivera? ¿La esposa de Arturo?». Asentí lentamente, sin decir una palabra, dejando que el peso de 20 años de silencio la aplastara. Y entonces, el dique se rompió. Lloró, no con lágrimas de autocompasión, sino con el sollozo seco y roto de una vergüenza demasiado profunda para las palabras. Entre jadeos, la historia salió a borbotones, una confesión caótica y desesperada. Arturo no había sido el príncipe azul que la rescató, fue el arquitecto de su ruina. La deslumbró con promesas y una vida de lujos que no podía sostener, financiándolo todo con deudas y mentiras. Me contó cómo su encanto se convirtió en control, y el control en un abuso emocional que la dejó completamente aislada. La historia que me contó no era la de una amante triunfante, sino la de otra víctima. Me habló de noches de miedo, de dinero que desaparecía, de un hombre que se transformaba en un monstruo a puerta cerrada. Me confesó que él la abandonó en Chicago, de la noche a la mañana, dejándola con una montaña de deudas a su nombre y ni un centavo en el bolsillo. La dejó exactamente como me había dejado a mí, pero con una crueldad aún mayor, porque a ella la dejó sin nada en un lugar donde no conocía a nadie. Su mirada cayó sobre su muñeca, y entendí el significado de la cicatriz blanca que había visto meses atrás. Llegué a un punto en el que pensé que no había salida, admitió con la voz rota. Él no solo me quitó el dinero, Soledad. Me quitó la dignidad, la fuerza, las ganas de vivir. Me convirtió en un fantasma. Escuché cada palabra en un silencio sepulcral. La rabia que había alimentado durante 2 décadas se disolvió, no en perdón, sino en una claridad fría y desoladora. Mi enemigo no era la mujer que tenía delante,
Mi enemigo era un fantasma que había destruido 2 vidas. Finalmente, levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados suplicando algo que yo no sabía si podía dar. Lo siento, susurró. Fui joven, fui estúpida y creí en un cuento de hadas. Nunca pensé en ti, en la familia que ayudé a destruir. No hay día en que no me arrepienta de mi ceguera. Su disculpa no me conmovió, no me sanó. Pero sí me dio algo que necesitaba más que la venganza, el final de la historia. El punto final que yo misma escribiría. No te despediré, Laura, le dije cuando regresamos a Miami al día siguiente. Ella me miró desde el otro lado de mi escritorio, pálida y esperando el golpe de gracia. Despedirte sería demasiado fácil. Sería un final emocional. Y yo ya no tomo decisiones con mis emociones. Le deslicé un nuevo contrato sobre la mesa de caoba. Este es tu nuevo puesto, directora de expansión nacional. Vas a trabajar más duro que nunca. Vas a tomar dulces de sol y lo vas a poner en cada estado de este país. Tu deuda con el pasado no se paga con lágrimas, se paga con resultados. Vas a construir mi futuro. Esa fue mi verdadera conquista. No fue el grito de venganza que había imaginado, sino la fría y silenciosa arquitectura de la justicia. La mujer que fue el símbolo de mi destrucción se convirtió en la principal herramienta de mi legado. El poder no estaba en echarla, sino en mantenerla, en atarla a mi éxito, en transformar la energía de mi dolor en el combustible de mi imperio. Verla trabajar cada día para engrandecer el nombre de Soledad Rivera era una retribución mucho más profunda y duradera que cualquier humillación momentánea. Mi transformación fue evidente para todos, aunque nadie supiera la causa. Héctor me abrazó un día y me dijo, «Mamá, pareces ligera. Hacía años que no te veía tan en paz». Y era cierto. El peso que había cargado en mis hombros durante 20 años se había desvanecido. Ya no miraba hacia atrás con rabia, sino con la distancia de una general que ha ganado la guerra. El pasado ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que me recordaba la dureza de mi propia piel. El antes y el después de mi vida quedaron marcados por esa confesión en Atlanta. Antes, era una mujer exitosa impulsada por el dolor y el deseo de demostrar algo. Después, me convertí en una mujer poderosa, impulsada por un propósito claro y una paz interior que el dinero no podía comprar. Dejé de luchar contra los fantasmas de mi pasado y empecé a construir, con una claridad y una ambición renovadas, el futuro que yo quería, en mis propios términos. Mi conquista fue, ante todo, intangible. Fue la reconquista de mi propia narrativa. Arturo y Laura ya no eran los protagonistas de la tragedia de mi vida. Se habían convertido en una nota a pie de página en mi épica historia de resiliencia y éxito. El control que obtuve no fue sobre Laura, sino sobre mi propia historia. Yo decidía cómo terminaba, y decidí que terminaría no con venganza, sino con un imperio de azúcar y acero. Las reacciones externas fueron de admiración. Los competidores veían el crecimiento explosivo de Dulces de Sol y hablaban de mi visión para los negocios, de mi implacable empuje. Mis empleados veían a una líder más serena, más segura. No sabían que la mayor fusión empresarial que había logrado no fue con otra compañía, sino con las piezas rotas de mi propio corazón, forjando algo más fuerte y valioso que antes. Reflexionando en mi jardín, con el aroma del café cubano llenando el aire de la mañana, reconocí el largo camino que había recorrido. La mujer que lloraba en una cocina vacía, con las manos cubiertas de harina y miedo, parecía de otra vida. Había aprendido que la verdadera fortaleza no es la ausencia de dolor, sino lo que eliges construir sobre él. Cada pastelito de guayaba que salía de mis hornos era un testimonio de esa verdad. Mi historia, que comenzó con una traición, se había convertido en un manual de supervivencia. Me di cuenta de que la vida te da 2 opciones cuando te golpea. Puedes quedarte en el suelo, rota, o puedes recoger los pedazos y construir un mosaico. Yo había elegido construir, y mi vida era ahora una obra de arte forjada en el fuego de la adversidad. Mi negocio no era solo un negocio, era el monumento a mi voluntad de vivir. Y esa es la conquista que realmente importa. No se trata de cuántos mercados ganas o cuánto dinero acumulas. Se trata de ganar la batalla dentro de tu propia alma. Se trata de mirar tu reflejo en el espejo y reconocer a la persona que se negó a ser destruida, a la persona que se levantó una y otra vez, cada vez más fuerte, cada vez más dueña de su propio destino. La vida de Laura, bajo mi dirección, también encontró un nuevo rumbo. Encontró en el trabajo una redención que ninguna disculpa podría haberle dado. Se convirtió en una profesional excepcional, dedicada y leal. Nuestra relación nunca fue de amistad, sino de un respeto mutuo y silencioso, forjado en las cenizas de un pasado compartido. Ambas éramos supervivientes de Arturo, y en mi empresa, ambas encontramos una manera de reescribir nuestro final. El contraste entre la mujer que era y la mujer que soy es el corazón de mi mensaje. Antes, mi felicidad dependía de la lealtad de otro. Ahora,
Mi poder emana de mi propia lealtad a mí misma, a mis sueños, a mi capacidad de transformar el veneno en medicina. Aprendí que nadie puede quitarte tu valor a menos que tú les entregues el poder de hacerlo. Y es por eso que comparto esta historia. No para exponer a nadie, sino para encender una luz. Para decirte que no importa cuán profunda sea la herida o cuán oscura sea la noche. Dentro de ti tienes el poder no solo de sobrevivir, sino de prosperar. La humillación, la traición, el abandono, no son el final de tu historia. Son el comienzo de tu leyenda, si tienes el coraje de escribirla. Mi conquista no fue sobre una mujer que me pidió trabajo. Fue sobre la mujer que yo solía ser. Fue la victoria final sobre la duda, el miedo y el resentimiento. Construí mi empresa para demostrarle al mundo que podía tener éxito. Pero al final, lo único que necesitaba demostrarme era a mí misma que podía ser libre. Así que te pregunto, ¿cuáles son las piedras que te han lanzado? No dejes que te entierren. Recógelas. Examínalas. Siente su peso. Y luego, úsalas. Úsalas para construir tus cimientos, para levantar tus muros, para coronar tu castillo. Porque el éxito no es la ausencia de enemigos o de dolor. El éxito es la dulce, innegable y deliciosa prueba de que eligieron a la persona equivocada para intentar destruir. Mi mensaje es simple, tú eres el arquitecto de tu vida. No dejes que nadie más sostenga los planos. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Elige la fuerza. Elige construir. Elige el dulce sabor de tu propia victoria, una victoria que nadie, absolutamente nadie, te podrá arrebatar jamás. Esa es la verdadera esencia de Dulces de Sol.